Un saludo a los organizadores y ponentes en esta segunda convención de comunicación social y tecnología de información libre, CONSOTIL 2020. Soy el profesor Gabriel García de la UBB Zulia y la ponencia a presentar se titula Aula Virtual para actividades de aprendizaje de la unidad curricular Tecnología de Información y Comunicación 1. Esta investigación tuvo como propósito sistematizar una experiencia educativa con los estudiantes de la unidad curricular TIC 1 del programa de formación de grado en comunicación social, atendiendo a la orden presidencial del Plan Universidad en Casa y los aportes del manual para uso del aula virtual de Google Classroom. El aula virtual por Google Classroom replantea el papel docente para convertirse en un tutor en línea, en un contexto educativo de orientador en el diseño de estrategias y actividades de aprendizaje desde otros formatos y medios de interacción con los estudiantes y los materiales de estudio. En la experiencia de investigación consulté contribuciones teóricas de Julio Cavero sobre el aprendizaje en aula virtual, que señala que un docente puede gestionar contenidos en formato textual, presentaciones multimedia, imágenes, enlaces de interés, crear foros de novedades, foros de dudas, foros de debate, solicitar tareas subidas en archivos, desarrollar wikis y herramientas de evaluación tipo cuestionario, permitiendo que los estudiantes interactúen con sus aportes y comentarios a la clase. En el primer tema abordado, definiciones, características y uso de las TIC, desarrollé como estrategia a distancia un video instruccional sobre las TIC, en la que los estudiantes respondieron a las preguntas generadoras: ¿qué entiendes por las TIC? ¿Cuáles podrían ser desventajas en el uso de las TIC? ¿Para qué pueden servir las TIC en tu formación profesional y vida diaria? En el siguiente tema abordado, historia de las TIC y del computador, la estrategia a distancia fue que cada estudiante investigue los contenidos del tema y tome sus respectivos apuntes, para después leer las instrucciones y finalizar respondiendo a una actividad de aprendizaje tipo cuestionario, por Google Forms o archivo Word. Otro tema en la unidad curricular TIC 1 fue el marco regulatorio de las TIC en Venezuela, donde se organizaron 4 grupos de estudiantes para analizar una de las leyes o decretos nacionales: el decreto presidencial 825, decreto presidencial 3390, ley de infogobierno y la ley especial contra delitos informáticos. La evaluación consistió en un informe analítico individual y la discusión grupal en el foro, con un aporte personal y al menos una respuesta a los aportes de algún compañero de su grupo, respondiendo a las preguntas iniciales: ¿cuál es el propósito y alcance de esta ley? ¿Cómo se aplica esta ley en la actualidad? En los foros se fomentó el debate con aportes significativos de cada estudiante y aportes colaborativos entre sí. Puntualmente, como tutor me correspondió realizar una intervención clave en cada uno de los grupos, atendiendo a los roles que, según autores como Paulsen y Mason, establecen que el tutor en línea debe asumir para estimular la participación, al enfocar las discusiones hacia aspectos temáticos cruciales, realizar preguntas y comentar respuestas, para que los estudiantes puedan expandir y elaborar comentarios. En fin, se trató de promover la discusión en línea y estimular el pensamiento crítico. Entre las dificultades encontradas para el desarrollo de los foros, hubo estudiantes que no tenían acceso a Google Classroom y optaron por enviar sus aportes al foro en un documento de Word al correo del profesor, o enviaron su informe tipo exposición por nota de voz en el WhatsApp. El siguiente tema de estudio se refirió a los modelos de medios de comunicación en Internet, cuya estrategia fue organizar a 6 grupos de estudiantes para analizar y exponer los subtemas: comunicación sincrónica, chat y redes P2P, comunicación sincrónica, videoconferencia y juegos en red, comunicación asincrónica, correo electrónico, listas de distribución y grupos de noticias, comunicación asincrónica, foros de debate, wikis, encuestas y comunidades virtuales, medios de representación, páginas web personales y páginas web empresariales, medios de representación, los weblogs o blogs. Para esta actividad se debían cumplir con las siguientes instrucciones: enviar un informe grupal de investigación sobre el tema y elaborar una expo audio individual distribuida sobre el tema para exportar en archivo adjunto. La experiencia formativa resultó interesante y algunos estudiantes editaron sus audios enviados en formato para producción radiofónica. Muy buenos días, les habla su amiga Reymar Rodríguez y estoy muy contenta de compartir un tema de gran interés con todos ustedes, como lo son los tipos de diarios personales en la web. Es
decir, los blogs, dentro del segmento de un programa o como para insertar durante una programación diaria. Además, como docente, elaboré una infografía como recurso educativo del tema en conjunto. Para culminar la evaluación de la unidad curricular TIC 1, propuse una actividad como parte del tema, cómo identificar fuentes confiables en Internet, en la que los estudiantes desarrollaron su informe de investigación grupal por subtemas en torno a la temática de la pandemia mundial por coronavirus o el COVID-19, como voy a mencionar. Un tema fueron los orígenes, síntomas y fuentes de contagio. Otro tema fueron las medidas de prevención y consejos de salud. El tema de la educación a distancia en confinamiento, la orientación psicológica y apoyo emocional ante el COVID-19, los mitos y realidades y desinformación en tiempos de pandemia, y el tema de la atención integral a niñas, niños y adolescentes ante la pandemia del COVID-19. También presentaron sus expoaudios individuales que, en función del interés y relevancia de los contenidos que ellos investigaron, podían ser editados en formato para un micro radiofónico con las voces seleccionadas por cada uno de los grupos. En la metodología desarrollada hice una sistematización de la experiencia educativa a través de un formato de reporte semanal de actividades docentes que fue solicitado por la coordinación socioacadémica de la universidad, y también diseñé una encuesta estudiantil tipo cuestionario que me permitió medir el acceso a los recursos tecnológicos, a los materiales de estudio y las actividades de aprendizaje que los estudiantes consideraban que eran útiles en su proceso de formación. Los resultados demostraron que la mayoría de mis estudiantes se conecta por los datos móviles de su celular, propio o de algún familiar, descargan materiales vía WhatsApp o dentro de la misma aula virtual, reciben notificaciones por correo electrónico, pueden acceder al blog de la unidad curricular, y entre las actividades que consideran útiles señalaron que analizar lecturas y actividades tipo cuestionario eran más útiles en su formación. Ahora bien, en este escenario de educación a distancia de emergencia ante la pandemia del COVID-19 y el cumplimiento de una cuarentena colectiva en todo el país, si muchos profesores no creen estar lo suficientemente preparados para cambiar estrategias y actividades de aprendizaje que venían desarrollando en la modalidad presencial, enfrentan el reto de flexibilizar la asignación de las tareas y cumplir con su labor, con los recursos tecnológicos disponibles y las habilidades adquiridas, superando también problemas como es la conexión a Internet y los problemas de suministro eléctrico que podemos encontrar en muchas regiones del país. Sin embargo, la experiencia ha demostrado la capacidad de adaptación de los docentes a otros ambientes educativos, como fueron los grupos de WhatsApp, las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el correo electrónico y las plataformas de las aulas virtuales. En este caso, el diseño de un aula virtual por Google de la unidad curricular Tecnología de Información y Comunicación 1 me sirvió como espacio para la asignación de tareas, compartir materiales de estudio y recursos educativos, socializar conocimientos y la entrega de evaluaciones. Mediante actividades de aprendizaje como el video instruccional, el análisis de lecturas, los debates grupales que desarrollé en los foros, las evaluaciones tipo cuestionario para comprobar conocimientos e informes de investigación, los estudiantes demostraron su capacidad de analizar e interpretar cada uno de los contenidos abordados con ciertas dosis de creatividad y aplicación teórica. Entonces, el profesor como tutor en línea se convierte en un investigador del comportamiento de las TIC en la educación, que van desde la revisión o el diseño de materiales didácticos adaptados a las características de las redes, pasando por el aprendizaje mezclado, la aplicación de estrategias didácticas específicas y los niveles de satisfacción de los participantes, quienes se encuentran aislados por esta situación de cuarentena. A todos y todas, muchas gracias por su amable atención.